días, estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo de Apartado. Bienvenidos a su clase de lenguaje desde la virtualidad. Nos acercamos a desarrollar la prueba número 7, es decir, que estamos culminando lo correspondiente al cuarto periodo académico en lo referente a pruebas. Así que es indispensable estar atentos, siendo muy responsables con las diferentes actividades propuestas desde las diferentes asignaturas y específicamente hoy desde el lenguaje. Así que con todo el ánimo y toda la actitud te preparas para recibir el tema sugerido en el día de hoy. El tema que se trabajará es el texto científico. Abordaremos definiciones, características, estructura y tipologías. En la clase anterior se desarrolló todo lo concerniente a la columna de opinión. Se dijo, por ejemplo, que en estos prevalece la subjetividad, es decir, quien escribe expresa un punto de vista frente a diferentes realidades. En el texto científico predomina un lenguaje objetivo, formal, el tecnicismo en cuanto éste profundiza en aspectos concretos de la realidad. En ese orden de ideas conoceremos qué es un texto científico. Este tipo de texto puede definirse como una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico. De allí que el lenguaje utilizado por este tipo de texto sea formal, utilizando tecnicismos de tal manera que son comprendidos o entendidos por la comunidad científica. Ahora bien, cualquier persona del común puede leerlo y entenderlo, pero exige cierto nivel de indagación y profundización. Surgen como resultado de una investigación. En ello se aplica todo lo referente al método científico. Se presenta de manera ordenada y sistemática, es decir, se toman datos, se hacen pruebas, se tienen en cuenta los resultados para llegar a conclusiones. Todo esto hace parte de un proceso investigativo donde hay una hipótesis que debe ser demostrada a lo largo de todo el escrito, pues hacemos referencia a un estudio específico. Se analiza un fenómeno en función de una serie de hipótesis, principios y leyes. Esto es lo que le dará, como lo digo en el último punto, validez y universalidad, es decir, le dará credibilidad y le dará confiabilidad a ese proceso que se ha hecho para demostrar eso que ha llamado la atención en la comunidad científica. Entonces queda claro que como hace parte de este tipo de texto debe ser preciso, debe ser claro, no debe prestarse a ambigüedades, es decir, a doble interpretación, y todo debe ser mostrado con la mayor claridad posible. Los objetivos del texto científico son: en primer lugar, expresar de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación en un tema científico. Y en segundo lugar, mostrar los avances conseguidos en el marco de una comunidad científica. Son características de este tipo de texto el lenguaje que debe ser, o el léxico especializado. Es decir, que deben atender a las diferentes áreas del conocimiento estudiadas. Puede ser en este caso biología, química. El lenguaje se ajusta al campo de investigación. La objetividad da a entender que debe basarse en datos concretos, verificables y reproducibles. Son características de este tipo de texto. En primer lugar, el lenguaje. Cuando se hace referencia es que en las diferentes áreas del conocimiento, sea matemática, biología, química, debe atender a un léxico especializado o técnico, es decir, las terminologías obedecen a ese campo de investigación. Objetividad. Se basa en datos concretos, verificables y reproducibles. Es decir, lo que se busca es transmitir al lector aspectos de la realidad abordados desde el rigor científico.
En tercer lugar, claridad. En este punto, la sintaxis, es decir, la manera como se encuentra estructurado el discurso, debe ser limpio y ordenado. No debe prestarse para ambigüedades o utilizar términos muy coloquiales o informales. Se debe recordar que hace parte al texto científico, por lo tanto, se debe ser cuidadoso en cuanto a la expresión y a la manera como se está presentando la información. Y por último, la formalidad. En esto se busca la distancia y la objetividad, es decir, no da pie para que la persona opine o exprese su punto de vista frente a la realidad estudiada. Ahora bien, seguimos. ¿Qué estructura debe seguir el texto científico? La estructura que persigue un texto científico es la siguiente. Primero, el título. En este encontraremos el tema y la formulación del problema. En el resumen, puede considerarse un texto breve e introductorio en el que se detalla de qué trata el texto. En la introducción se brinda al lector una perspectiva general del tema, es decir, este funcionará como la brújula o lo que orientará al lector frente a todo lo que se pretende desarrollar en la comunidad científica. Contenido, resume lo expuesto y se resaltan los principales hallazgos. En el contenido se va mostrando el paso a paso, se llegan a las conclusiones y se muestra, como lo acabo de decir, los elementos más significativos del proceso de investigación. En los agradecimientos, como su nombre lo indica, se resaltan todas las instituciones, personas que hicieron posible la elaboración de la propuesta investigativa. En los anexos, como su nombre lo indica, fue todo ese material de apoyo que permitió desarrollar el estudio. Encontraremos allí tablas, gráficos, imágenes, entre otros. La bibliografía ya hace referencia a todo el material de apoyo, es decir, que dónde o qué teorías, estudios se basaron para darle rigurosidad, verificabilidad, credibilidad al proceso de investigación. Y en la autorización, como se están utilizando informaciones, datos significativos, debe contarse con el respaldo de una entidad o especialmente todo lo referido a empresas o a terceros para que le den la validez que requiere. Bien, ahora, ¿qué tipo de texto científico voy a encontrar o cómo se clasifica? Tenemos los artículos. En los artículos son de poca extensión, están apoyados en imágenes, datos estadísticos, entre otros. ¿Qué buscan? Mostrar al lector una experiencia, resultado o un tema de investigación. En el informe o monografía ya estas son de mayor complejidad, mientras el artículo es más corto, este es de mayor extensión. Es de uso académico y suelen ser densos y completos. Aquí hay que seguir todo el paso a paso del proceso de investigación, es decir, se van a hacer estudios, se van a aplicar encuestas, todo lo concerniente a las etapas de todo proyecto investigativo. Conferencias, estas suelen ser orales, también son de poca extensión y se presentan ante un público. El fin es socializar una experiencia investigativa. Y los textos divulgativos, como su nombre lo indica, son para el consumo de un gran público. Estos que buscan de manera pedagógica esparcir, compartir una experiencia científica para que ésta pueda servir de base a otras personas o de apoyo para que puedan aplicarlo en su vida diaria. Queda claro que los textos científicos, como lo dijimos dentro de las características, son objetivos, expositivos. ¿Por qué son expositivos? Porque dan a conocer o transmiten una información. Bien, jóvenes, espero que haya sido muy útil la clase en el día de hoy. Abordamos todos los elementos del texto científico. Estaremos socializando en el encuentro sincrónico las dudas o las inquietudes que se generen en este espacio. No te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día para poder seguir ampliando nuestro universo cultural. Espero que tengas un excelente día.